Esto es un osito de peluche de Taiwán. Estamos escuchando a Los Auténticos Decadentes y se preparan nuestras palmas para recibir con un fuerte aplauso a Agustín el Chivo Rossi. Al aire te puedes llamar Chivo también. No hay problema. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo viene la campaña? Que con crecientes expectativas para mí, a mi criterio, digamos, ¿no? Siento que desde que se produjo el cierre, que fue sorpresivo, pero que generó más expectativas de las fórmulas preexistentes, por decirlo de alguna manera, me parece que la fórmula viene creciendo en expectativas. El peronismo, que es medio elefante, digamos, ¿no? Porque cuesta que se mueva, pero cuando empieza a moverse tiene una inercia muy fuerte. Yo veo que se empieza a mover en todo el país, con todas sus ramificaciones y sus canales de comunicación, ¿no? Hay mucho compromiso. Estoy recorriendo bastantes gremios y federaciones y agrupaciones sindicales. Hay mucho compromiso del mundo de los trabajadores, desde la CGT, la CTA. Hoy estuve, por ejemplo, temprano con FATUN, que es la de Federación de Trabajadores de No Docentes Universitarios. Ayer estuve con un sector de la Corriente Federal de los Trabajadores. Siento que eso empieza a ejercer capilaridad, ¿no? Y después, bueno, en cada una de las provincias, la militancia nuestra. El peronismo tiene una militancia que no tiene otro espacio político en la Argentina, y cuando esa militancia se mueve, toda junta en un mismo momento y con un mismo objetivo, genera diferencias a favor, ¿no? Lo vimos mucho, no sé si te acordás, Pedro, en la segunda vuelta de Scioli, ¿no? Sí, claro. Ahí se generó toda una cosa que sobrepasó a la misma dirigencia. Me acuerdo que en ese momento estábamos discutiendo si el candidato era Scioli o el proyecto. La gente dijo, sigan ustedes discutiendo esto, nosotros vamos a tratar de ganar la elección y evitar que Macri, y estuvimos ahí cerca, ¿no? Claramente. Así que me parece que eso es un objetivo, claramente. Siento que en el 19 también pasó, no llegando al balotaje, sino quizás que se adelantó a la dirigencia o al cierre de listas, a que se formalizara la campaña, y también como una oleada popular muy importante de militancia, no solo orgánica, sino también esa militancia medio silvestre también. Después del 17 empezó todo un clamor de júntanse, ¿no? Sí. Únanse, ¿no? Yo me acuerdo que recorría el país en ese momento y te decían, júntense, únanse, no podemos seguir 4 años más con este personaje. Y me parece que eso se concentró muchísimo en las PASO. Y claro, como había 2 coaliciones, y las coaliciones sin PASO, sin interna, eran candidatos únicos en cada una de las PASO, PASO se convirtió en primera vuelta, y la primera vuelta en balotaje. Claro. Así que claramente eso fue así, pero se dio una gran movilización. Y una gran esperanza que se despertó ahí alrededor de las PASO, ¿no? Agustín, estamos hablando con Agustín Rossi, es candidato a vicepresidente, fue presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria entre el 2005 y el 13. Sí. Fue ministro de Defensa del segundo gobierno de Cristina, fue interventor de la AFI, fue ministro de Defensa de Alberto también. Ayer estuvo Juliana Di Tulio, que si no me equivoco fue quien te sucedió como presidenta de bloque. Además de mandarte un saludo, nos dijo por favor que te mandemos un beso. Arrancó la nota diciendo que sentía que el músculo de campaña del peronismo le falta gimnasio, y que espera que estas últimas 2 semanas se active de una forma más potente. Hay una idea como que lo más importante de la campaña son las últimas 2 semanas. ¿Coincidís con eso? ¿Cómo ves ese escenario? Es medio lo que decía recién, ¿no? Me parece que toda campaña electoral va generando estaciones crecientes, ¿no? O acumulaciones crecientes, ¿no? Más en el peronismo que a veces, como es un agrupamiento político tan grande, con tantos dirigentes, tantos militantes, que a veces cuesta que se empiece a mover, pero cuando se empieza a mover con una inercia muy fuerte. Y funciona medio tipo alud, ¿no? En ese sentido. Yo creo que vamos en ese camino. De hecho, empecé inmediatamente que se conformó la fórmula a recorrer y a ser candidato, y hoy noto que hay mucho mayor expectativa, mucha mayor efusividad, muchas más ganas.
lo noto en cualquier lado donde voy, digamos, no solamente en las actividades, sino uno va adquiriendo percepciones, digamos, ¿no? Cuando los aplausos son más intensos, o en la calle cuando te para gente y te dice, bueno, vamos para adelante. Me parece que ese clima se va generando. Creo que se va a generar mucho de acá a las PASO, creo que va a ser creciente a la primera vuelta y nosotros estamos parados hoy por hoy en un escenario de que va a haber balotaje. Bien, vos estás analizando o preparándonos, digamos, para un balotaje. Nosotros estamos preparados para una elección de 3 pasos. A diferencia del 2015, ¿no? Que me parece que no, por lo menos, en el 15 no sé si armamos una campaña larga, ¿no? No. En el 15 creíamos que lo podíamos resolver nosotros en primera vuelta. Sí. Pero ahora nosotros pensamos claramente que van a ser 3 etapas y de hecho hay un diseño en la campaña que se nota y se nota sobre todo en el accionar de Sergio más concentrado en la gestión. Bien. Digamos, ¿no? Lo que pasa que bueno, que ahora tenés 2 semanas de veda en donde no podés hacer actividades de gestión, pero claramente durante las primeras semanas nosotros pusimos énfasis en la gestión. Quizás el hito más importante fue el gasoducto Néstor Kirchner. Y eso también te perfila de una manera distinta o te marca un perfil distinto porque nosotros... El gasoducto no está hecho para la elección del 13 de agosto. El gasoducto es una obra de infraestructura estratégica que tiene una mirada en el desarrollo del país en los próximos 20 años. Bueno, me parece que eso también te diferencia de los espacios políticos opositores que están mirando solamente la fecha del 13 de agosto. Agustín, ¿imaginás balotaje con Larreta o con Bullrich? ¿O con Milei? Imagino balotaje. No... ¿Con Juntos por el Cambio? Bueno, parecería que sí, ¿no? Pero no, tampoco veo a Milei caído, ¿no? ¿Ah, no? No, la verdad que me parece que va a tener, al menos en estas pasos, una cantidad de votos y habrá que ver después cómo evoluciona eso. En general, me parece que nosotros tenemos, en ese sentido, una ventaja, digamos, ¿no? Porque nosotros somos nosotros y ellos son la oposición y es una oposición de derecha o de ultraderecha o más de derecha, pero es una oposición claramente de derecha que tienen, digamos, puntos en común. Los 3, por ejemplo, plantean la eliminación del Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, claramente, ¿no? Los 3 implícitas... Es una promesa de campaña. Es una promesa de campaña. Los 3 implícita o explícitamente están planteando una devaluación como forma de inicio de su gestión y estabilizar con un dólar recontra alto y con eso y obviamente con salarios por el piso y ese es el modelo que más o menos dejan insinuar. Así que para nosotros claramente lo que decimos es estamos en contra de este modelo. Hoy hay 4 precandidatos, o estamos nosotros y 3 candidatos de la oposición, pero hay 2 proyectos de país, claramente. Y en eso nosotros nos tenemos que parar. Después será el problema de ellos, que ahora en las pasos no solamente nos miran a nosotros, sino que se miran entre ellos y cada vez con acusaciones más duras entre uno con el otro, y después se tendrán que mirar entre ellos y Milei. Digamos, ¿no? Nosotros miramos a los dos como si fuesen una sola cosa. Bien. Agustín, en esta lógica de dólares que faltan, de devaluación como promesa de campaña de la oposición y de devaluación como en partes con medidas puntuales en la gestión actual, ¿qué pasa para los vencimientos de fin de año, por ejemplo? Si el acuerdo con el fondo, el de ahora, avanza y efectivamente hay desembolsos y esta tranquilidad que dijo Massa para las elecciones, para solventar una corrida, la tenemos, que es un poco paradójico también. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando haya que pagar, no sé si son en septiembre y en diciembre, los vencimientos o con lo que sea después de las elecciones? Vamos a contextualizar, diría Cristina. Yo creo que nosotros hoy tenemos un peludo de regalo que es el fondo. Sí. No lo trajimos nosotros, lo trajo Macri y eso te condiciona. Claramente eso es así y permanentemente Sergio dijo que le sugirieron no hacer el gasoducto porque eso iba a impactar en el déficit fiscal. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo igualmente. Después hablo de la negociación, pero la contextualización es la siguiente, que es lo que nosotros intentamos transmitir en la negociación con el fondo. La Argentina no tiene hoy una crisis económica clásica. Sigue habiendo consumo, no hay pérdida de puestos de trabajo,
lo que tiene fundamentalmente producto de la sequía es una crisis de la balanza de pagos. Nosotros, el año pasado, 2022, fue récord de exportación y 88.000 millones de dólares. Este año te faltan entre 20 y 22.000 millones de dólares de la sequía. Significa un 25% menos de ingresos. Para cualquiera, para una familia, para una empresa, tener 25% menos de ingresos te deja en una situación de debilidad desde el punto de vista de las reservas. Cuando hay una situación de debilidad desde el punto de vista de las reservas, permanentemente te están corriendo detrás con la devaluación. De hecho, vos fijate que lo que pasa con los precios, ¿no? Acordémonos, el último trimestre del año pasado parecía que había una tenue, había una tenue tendencia hacia la baja de los índices de inflación. Eso más o menos nos acompañó los primeros 15 días de enero. Los segundos 15 de enero se dispara, y se dispara ¿por qué? A nuestro análisis. Es que la economía en su conjunto toma nota de los efectos económicos de la sequía, nos van a faltar 20.000 millones de dólares, no los tienen, van a tener que devaluar, adelantamos la devaluación. Eso fue claramente lo que nos pasó. Todo lo que las medidas que hemos tomado, o gran parte de las medidas que ha tomado Sergio, inclusive estas ahora, tienen que ver con recomponer el nivel de reservas. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, esta ampliación del dólar agro, este paquete impositivo sobre determinadas importaciones, no todas, pero sí sobre determinadas importaciones, tiene que ver con recomponer el nivel de reservas. El pedirle a las empresas que están endeudadas en dólares que paguen, de darle solamente el 40% y el resto que lo roleen o que utilicen dólares propios. Lo mismo le dijimos a las provincias, porque estamos en una situación no generada por nosotros, sino generada por un hecho externo a la administración de la economía. ¿Cuándo termina esto? En noviembre, diciembre. Porque nosotros en noviembre, diciembre empezamos con la cosecha fina, tenemos ingresos genuinos de divisas y el año que viene vas a tener los 20.000 millones de dólares más de que te faltaron este año por la sequía y vas a tener además los 4.000 millones de dólares que te vas a ahorrar con la aplicación del gasoducto Néstor Kirchner. Entonces el año que viene esta crisis de la balanza de pago no la vas a tener balanza comercial favorable, vas a poder acumular reserva. Si acumulas reservas, si tenés un poco más de reserva, hemos hecho maravilla con las pocas reservas que tenemos, podés fijar mucho más o tener una mirada mucho más consistente sobre el tipo de cambio y en todo caso ir moviéndolo en función de si es competitivo o pierde competitividad. Eso te ancla la inflación, claramente, mejora el poder adquisitivo del salario. Me parece que ese es el futuro que tiene la Argentina en los próximos tiempos. Agustín, en varios momentos de los últimos 4 años, de parte de varios sectores del oficialismo, hubo como una intención como de separarse del gobierno, de distanciarse, de profundizar las diferencias. Sí. Fuiste muy crítico siempre de esa postura, ¿no? Sí. De esta idea de no hacernos cargo. Finalmente se termina optando por una fórmula que indica más continuidad que ruptura, ¿no? Con vos que sos jefe de gabinete, con Sergio que es ministro de Economía. ¿Qué lectura haces de este cierre y de cómo el Frente de Todos se convirtió en Unión por la Patria y decidió encarar de esta manera esta elección? Bueno, a mí me parece que hay que contemplar que fuimos amén de todas las cosas que todos sabemos y que nos critican, la pandemia, la guerra, la sequía, que no son menores, a mi criterio, lo escuchaba en el poco tiempo que te queda en estas horas. Veía algunas pastillitas de la elección española, escuchaba algún discurso de Pedro Sánchez que lo podía repetir yo acá. Digamos. Claro. No sé si lo han escuchado o lo han visto, digamos, ¿no? Amén de eso, es la primera vez que nosotros somos el peronismo, que gobernamos con una estructura de coalición. Una coalición además extraña, porque tiene la singularidad que la principal figura política era la número 2 de la coalición, no la número 1 de la coalición. Raro eso de entrada. Raro de entrada. Sí. Y cualquiera podía presagiar que a partir de ahí podía haber algún tipo de tensiones. Las tensiones estuvieron, para decirlo más claramente, fueron en algún momento explícitas. Creo que lo que más fracturas puestas generó fue el debate alrededor del acuerdo con el tema del Fondo Monetario, sí, con el tema del Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo creo que tuvimos una virtud, y parte de esa virtud es el presidente de la Nación, que es que la coalición no se rompió.
tuvo diferencias, tuvo tensiones, algunas fuertes. El presidente tuvo el tino y el buen criterio de no laudar esas tensiones con modificaciones en la estructura de gobierno. Entonces vos podías el gobierno tuvo ministros que pertenecían a un espacio político interno, que eran críticos de la gestión de gobierno y siguieron siendo ministros o funcionarios importantes. Siguen siendo. Y siguen siéndolo, y me parece que eso también es un valor. Creo que mirando hacia adelante, mis expectativas son que hayamos aprendido de la experiencia, que tengamos un mejor funcionamiento como coalición, y me parece que hay un hecho que vale la pena marcarlo, ¿no? Que es la génesis de la fórmula. La fórmula de Alberto y Cristina la decidió Cristina, sola. Habrá consultado con alguien, conmigo no, pero no con muchos. O sea, vos te enteraste el mismo momento que yo. Efectivamente, y era precandidato. Es verdad. Y venía de hacer un acto, cuando se lo contaba a Cristina se reía ella. Yo venía de hacer un acto un viernes a la noche en Paraná, y bueno, me enteré ese sábado a la mañana. Como Felipe, ¿no? Como Felipe, éramos los dos precandidatos. Pero la decidió ella, y ella decidió a Alberto, y a partir de eso se generó un gran consenso, porque en ese momento estábamos separados. Estábamos nosotros, el kirchnerismo, y el kirchnerismo ampliado, por decirlo, con Alberto que estaba volviendo. Estaba el Frente Renovador con Sergio de precandidato, y estaba el peronismo federal, que era ese grupo de todos los gobernadores, la CGT y demás. Bueno, la candidatura de Alberto lo que genera es que el peronismo federal se quedó solamente Schiaretti solo, sí. Y el resto de los gobernadores apoyaron la candidatura de Alberto, y después finalmente cerró sobre el final con la incorporación de Sergio, que renuncia a su precandidatura del Frente Renovador y se incorpora y encabeza la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Se incorpora y nace el Frente de Todos. O sea que fue una decisión de quien tenía o tiene el mayor poder político hacia el interior de la coalición, una decisión única. Acá todo fue más colegiado. Acá la decisión de que haya una fórmula de síntesis, que haya una fórmula mayoritaria, que la encabece Sergio y demás, fue una decisión mucho más colegiada. Participaron los gobernadores, participó la CGT, se conformó de una manera integradora, digamos, ¿no? Porque era bueno que haya una fórmula de síntesis, que sea Sergio, y que finalmente Alberto termina proponiendo el vicepresidente, y entonces ahí se termina conformando la fórmula. Entonces, como las génesis son distintas de la conformación de esta segunda etapa de la coalición, yo creo que el funcionamiento de la coalición va a ser distinto. Y aspiro que al menos podamos tener un ámbito, porque todos ahora organicemos. Yo no demando demasiado. Institucionalicemos esa demanda. Sí, pero digamos, por lo menos que tengamos un ámbito en donde estén representados los dirigentes políticos más importantes, los espacios políticos más importantes, los gobernadores, el movimiento obrero en sus distintas expresiones, en donde el presidente pueda legitimar las decisiones más importantes que tenga que tomar, o tenga un lugar en donde legitimarlas, decir sí, no, más o menos. Me parece que eso sería un paso más que adelante en nuestra cuestión. Pero creo que lo que hay que mirar es la génesis. La génesis de la conformación de la fórmula es distinta. Pero, por ejemplo, eso podría llevar a que se arme de nuevo un gabinete, sea por tercios o por mitades, ¿o sería otra concepción del armado de la gestión pública? Porque eso también trajo algunos, o sea, de golpe Guado no se hablaba con Alberto, como había, bueno, sí, hubo varios cambios de gabinete. ¿Sería una lógica también de gabinete de coalición o se intentaría algo distinto que quizás aceite un poco más el funcionamiento? No, a mí me parece que está bien que sea un gabinete de coalición. Un gabinete de coalición que funcione, pero que la coalición esté presente en el gabinete. Yo creo que en realidad el futuro de la coalición, que hoy nosotros tengamos una fórmula única, es porque el gabinete, que la coalición estuvo en el gobierno durante toda la gestión, como dije anteriormente, independientemente de las diferencias. Digamos, nadie saldó disputas políticas internas con lugares en el gobierno. Eso no fue así. Y me parece que bueno, que habrá que conformar contemplando lo que uno tiene que contemplar. Una realidad política que es la coalición, y obviamente que el presidente se reservará que cada lugar que lo ocupen, independientemente de que estén representados todos los hombres y todos los sectores de la coalición, también sean los funcionarios más eficientes
y más idóneos para ocupar cada una de esas funciones. Agustín, ¿por qué se le habilitó a Grabois la paso que se le negó a Scioli? Eso por un lado, y por el otro preguntarte si fue una decisión colegiada o si fue una decisión de Cristina. No lo sé. La verdad que yo no participé no participé de la negociación que me dejó a mí como candidato a vicepresidente. Ese viernes a la tarde, tipo 4 de la tarde, me llamó el presidente y me dijo si yo estaba dispuesto a acompañarlo a Sergio como candidato a vice. Después me llamó a las 7, 8 para decir que estaba conformado eso. Creí hasta el sábado a la tarde que era una fórmula de síntesis y que no solamente que iba a ser una fórmula de síntesis, sino que iba a ser una fórmula única. Después apareció lo de Grabois, pero no participé ni sé cuáles son los motivos, puedo intuirlos, digamos, ¿no? Pero no sé por qué se tomó esa decisión y menos aún sé por qué no sé, menos sé por qué se habilitó lo de Juan y no lo de Daniel. Bien, y que a Grabois eventualmente le vaya bien en agosto, ¿vos lo ves como un problema o por el contrario como una potencialidad para sumar votos de cara a octubre? Yo creo que Juan es un tipo que aporta. A mí me parece que está bueno, me siento bien que nuestro espacio político tenga la capacidad de tener en su seno voces discordantes o voces que te interpelen. Yo creo que eso siempre es bueno para un espacio político. En el caso personal de Juan y de los compañeros que están ahí, pero fundamentalmente personalizado en él, a mí me pone contento que haya dado el paso, ¿no? Del paso hacia la política y hacia comprometerse como dirigente político. Él siempre funcionaba más como un dirigente de carácter social, por decirlo de alguna manera. Me parece que en cualquiera de los casos su presencia ya se hizo notar, ya es importante, no dependerá mi calificación o mi mirada que tengo sobre Juan, no dependerá si saca 5, 7, 3 o 4 puntos. Perfecto. Agustín, nosotros acá no miramos encuestas porque nos interviene demasiado el optimismo o el pesimismo y porque ya el que se quema con leche de una vaca y llora y aprendimos que hemos festejado de antemano y nos hemos angustiado de antemano, pero llegado a este momento del año ya hubo varias elecciones provinciales, se vio un nivel de abstención y de voto en blanco superior al de las últimas elecciones, se vio a Juntos por el Cambio teniendo buenos resultados en algunas provincias que generalmente no tenían y también se vio al peronismo consolidado en algunos distritos. ¿Qué balance haces vos hoy de dónde estamos? ¿Cómo crees que tenemos que poner mayor énfasis para ganar las elecciones? ¿En qué lugares? ¿En qué distritos? Bueno, depende del lugar desde donde lo mires, ¿no? Si lo mirabas desde el lugar del año pasado, todo lo que significaba había toda una idea de que iba a haber una ola opositora, que se iban a quedar con la mayor cantidad de provincias. Me parece que se ratificaron liderazgos provinciales importantes durante todo este proceso. La mayoría de esos liderazgos provinciales tenían sintonía con el gobierno nacional, o sea que pareciese que esa sintonía con el gobierno nacional no les pesó en contra, no les terminó en contra. Hubo dos elecciones que tienen lógicas singulares y particulares, la de San Juan, que está claro que no hubiese sido lo mismo si Sergio Uñac, el actual gobernador, hubiese estado habilitado para ser gobernador o hubiese estado inhabilitado desde el inicio del proceso y se hubiese podido diseñar otro proceso. Y San Luis, que me parece que también tiene la singularidad, que es la primera elección que no van los Rodríguez Sass juntos, no va ninguno en la boleta, digamos, ¿no? Ni Alberto ni Adolfo fueron en ese sentido. Cuyo, que vamos a dejar de cuando termine este 10 de diciembre de gobernar 2 de las 3 provincias de Cuyo, es una de las regiones con menor índice de desocupación. La que tenemos consolidada es el año pasado. Por región son 3,2% de índice de desocupación y a pesar de eso, los inconvenientes políticos o las miradas políticas hacia el interior de cada una de esas provincias nos generaron una situación como la que vimos. La más reciente es Santa Fe. Santa Fe, desde el 2011 en adelante, venía funcionando en tercios. Eran 3 tercios. Perotti gana las elecciones del 2019, sacando cerca de 40 puntos.
Los otros 60 se dividieron entre el socialismo y Cambiemos. Hoy están juntos. Claro. Se sumaron. Casi aritmético. Casi aritmético. Nosotros tendríamos que haber estado por encima, por encima de lo que sacamos. ¿La viste venir vos, Chivo, esa? Vi que perdíamos y cuando me traían otras cosas por la matemática, digamos, ¿no? Creía que iba a ser no 62 a 27 como terminó, 50 a 30, una cosa de esas características. Pero bueno, también aparecen fenómenos, ¿no? La elección de Puyaro fue una elección muy alta, no prevista en ninguna de las circunstancias. Nosotros preveíamos que perdíamos, pero con una elección pareja entre Puyaro, claro. Entre Puyaro y Losada, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a mejorar en la elección nacional. De hecho, en la elección nacional la elección no es distinta, ¿no? Porque los socialistas van con Schiaretti. ¿Ah, sí? Sí. Llevan la cabeza de la lista de diputados nacionales en Santa Fe de Schiaretti, es socialista. O sea que ahí sacaron 9, 10 puntos. Esos 9, 10 puntos en teoría no van a estar. Van a aparecer los libertarios, claro, que seguramente estaban ahí adentro y que también sacarán sus votos, y yo creo que nosotros vamos a mejorar y que vamos a mejorar también en la elección provincial de septiembre. Es difícil la provincial revertirla, pero claramente creo que vamos a mejorar. Recién hablabas de las 3 provincias de Cuyo, 2 con muy bajo desempleo, y hace un ratito, y lo venís diciendo en otros medios, que no es una crisis económica, sino de balanza de pagos, pero sin embargo, cualquier asalariado sabe que está imposible planificar la vida, llegar, saber dónde va a vivir, todas las cosas que están sobreentendidas a esta altura. Ya como candidato puntualmente de la coalición gobernante, y una de las más importantes, ¿cuál es la propuesta específica para que el mundo del trabajo vuelva a tener sentido, para que tenga sentido ir a trabajar tantas horas a un lugar para sostener la vida? Primero, lo que quiero decir que entiendo claramente el enojo, digamos, un pibe que se levanta a laburar, que tiene que tomar 2 colectivos, que labura 8 o 9 horas por día y que se vuelve a su casa también tomando 2 colectivos, cuando llega a fin de mes no le alcanza, que tenga bronca, que esté enojado, que se le ocurra votar a Milei. Nadie se puede enojar. Yo, al menos como dirigente político, no me puedo enojar por eso. En todo caso, pedir disculpas, digamos, ¿no? Claramente que esto es así. Nosotros tenemos que ordenar la inflación, digamos, ¿no? Porque la inflación tiene un efecto que sostiene que el trabajador asalariado, en general, cuando vos lo mirás, el que tiene paritarias de punta a punta, empata, o gana por poco, o pierde por poco. No recuperamos nunca los 20 puntos famosos. No recuperamos nunca los 20 puntos que perdimos con Macri, pero después tenés los meses intermedios que no tenés actualización, en donde perdés claramente, digamos, ¿no? Y después tenés todos los trabajadores monotributistas y el trabajador no registrado, que ese generalmente pierde bastante con respecto a la inflación. A mi criterio, ¿qué es lo que tenés que hacer para recuperar la inflación? Más o menos lo dije anteriormente. Si no tenés una acumulación de reservas lo suficientemente importante, es muy difícil escaparle a las expectativas devaluatorias, que son uno de los motores de la inflación en la Argentina. Entonces yo digo, tenemos que recuperar niveles de reserva, con esos niveles de reserva generar una mirada sobre el tipo de cambio, y después otra cantidad de cosas, de políticas que hay que llevar adelante. Digo, ha habido una toma excesiva de ganancia por parte de las empresas, sí. Claramente esto es así. Hay que sentarse en la puja distributiva, siempre laudando a favor de los trabajadores. Ahora no tenemos reservas. Sí, no, pero digo, en esa parte de negociación, en la puja distributiva, ¿por qué en estos 4 años no pasó? Bueno, no pasó, digamos, no tuvimos la pandemia. Después de la pandemia, con la pandemia nos habíamos caído 10 puntos en la actividad económica y había aumentado la desocupación. Lo que hicimos fue en el 2021 darle mucha rosca al crecimiento sí. económico, y eso fue lo que buscamos fundamentalmente en el crecimiento económico. Se invirtió gran parte de los balances comerciales favorables para sostener ese crecimiento económico, y eso te generó una situación de debilidad en las reservas del Banco Central. Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas. Es imposible que la Argentina funcione económicamente sin 30 a 35.000
millones de dólares de reserva. Cuando uno habla de esto, parece que estaba hablando de la macro, pero en realidad estaba hablando del bolsillo del trabajador. Esto es claramente así. Me parece que también para eso nosotros tenemos que llegar de 88 mil millones de dólares de exportaciones a 125, 126, entre 125 y 130 para tener volumen de la balanza comercial favorable y eso te permita tener una inflación hacia la baja y con eso potenciar el consumo, entre otras cosas, y tener las dos ruedas del crecimiento económico, volumen de exportaciones y consumo interno, funcionando más que adecuadamente como para salir adelante. Nos vamos acercando al final. A mí me quedan 3 preguntas, Agustín, si podemos. No sos un dirigente que corra atrás del marketing, pero te quiero preguntar si tiene algún sentido político o es simplemente un cambio de eslogan: la patria es el otro, la patria sos vos. No. Me parece que lo bueno en todos los de este nombre de Unión por la Patria es recuperar la palabra patria. Me parece que eso tiene mucho significante, ¿no? Que en el Frente de Todos, inclusive en el Frente para la Victoria, digamos, ¿no? Parecían más cosas más coyunturales. Nos juntamos todos para ganar. Pero el concepto de patria es un concepto más profundamente ideológico, ¿no? Y yo creo que esta elección es una elección en donde la ideología se va a jugar, ¿no? Porque además la derecha viene a cara descubierta, ¿no? Yo hoy le decía a los trabajadores, vienen por los derechos de los trabajadores, recién hablábamos de los derechos de las mujeres. ¿Dónde estuviste, Chivo? Estuve con la FATUM, Federación de Trabajadores. Sí, lo contaste al principio, perdón. Les comentaba esto, digamos, ¿no? Además de que, por ejemplo, el otro día estuvo Karina Banfi, una diputada nacional, diciendo que no aprobaban las universidades de cercanía que están en los proyectos en el Congreso, porque son guarida de kirchneristas, ¿viste? Y si el otro día, ¿viste? Lo de Rodríguez Larreta, que exterminar al kirchnerismo. Sí. Digamos, ¿no? Bueno, los militantes de Patricia cantaban una Argentina con todos menos con Cristina. Bueno, están en esa. Eso es claramente. Entonces, me parece que nosotros recuperar el concepto de patria, me parece que está bueno, digamos. No me siento más identificado con este nombre que con Frente de Todos. Bien, te hago las últimas 2, al menos por mi parte, y justamente te voy a preguntar por 2 mujeres. Primero por Cristina. Sí. Hablábamos un poco del rol que tuvo en estos últimos 4 años, institucionalmente vicepresidenta, algo que arranca medio raro porque era la más importante de la fuerza y en el gobierno ocupa el segundo lugar. ¿Qué lugar pensás que va a ocupar Cristina los próximos 4 años? Si ganamos las elecciones, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que no va a hacer. Quedarse a hacer escarpine para los nietos, no. No, claro, como varios la quieren mandar, ¿no? No, yo creo que va a ocupar el lugar, se va a ubicar en el lugar que ella quiera, ¿no? Ella ejerce un rol de liderazgo hacia el interior de nuestro espacio político muy fuerte, muy potente. Y me parece que ese rol de liderazgo lo va a seguir ejerciendo. Yo hago una diferencia, digamos, ¿no? Habemos muchos dirigentes políticos y liderazgo me parece que hay uno solo, digamos, ¿no? Porque el liderazgo traspasa al dirigente político, traspasa la militancia. El liderazgo es que a alguien se le caigan las lágrimas por verte, por tocarte, por abrazarte. Eso genera Cristina, ¿no? Entonces, y eso lo generó ella y en comunicación con sectores de la sociedad. Yo me acuerdo en el 2016 cuando nos decían cualquier cosa, los bolsos de López, ¿viste? Cualquier cosa. Yo caminaba por la calle y la gente me decía: no la dejen solo a Cristina, cuiden a Cristina, abrácenla a Cristina. Me parece que eso es así, es el único liderazgo contemporáneo que yo conozco, digamos, ¿no? Independientemente, y no significa una valorización de ella, no en desmedro en ningún otro dirigente político, ¿no? Pero me parece que eso es así. La última, al menos por mi parte, no sé si mi compañera... Una cosa, porque te quiero dejar la última pregunta. Bueno. Pero que nos compete justo a los que estamos acá, porque vos volviste a poner en debate, hará un mes, como la idea de tratar una ley de medios, y quería preguntarte... Si nos pueden dar una señal... Sí, no, ¿qué rol jugarían los medios autogestivos, los medios independientes, los medios de internet, que es como un lugar fuera de toda regla?
o muy fuera de la pauta y muy fuera de un montón de cuestiones, como qué lugar jugaríamos nosotros. Acá estamos en Gelatina y muchos participamos en otros medios similares y hacemos un trabajo arduo. ¿Qué lugar jugaría? Bueno, yo empecé a hablar de eso y apenas empecé, hice una reunión con los compañeros de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, fueron los que impulsaron fundamentalmente la ley de medios allá en el 2008-2009, y lo primero que coincidimos es que hay que reformularla teniendo en cuenta todas las nuevas plataformas que han aparecido durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Porque la verdad es que ha quedado como un poquito vieja, digamos, ¿no? En relación a lo que estábamos planteando en ese momento. Mi criterio personal sigue siendo el mismo que sostuve cuando defendí la ley de medios en el Congreso de la Nación. Creo que la hegemonía mediática distorsiona la formación de la conciencia democrática y creo que hay que alentar el surgimiento de multiplicidad de voces para que la conformación de la conciencia democrática sea lo más posible, lo más democrática, valga la redundancia, que pudiese ser, y que el Estado tiene que estar comprometido en ese sentido. Vuelvo a las elecciones de España. Pedro Sánchez se peleó contra el PP, contra Vox y contra los medios de comunicación, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, los principales adversarios del presidente de Colombia son los medios de comunicación. En todos los países de América Latina tenemos los medios de comunicación siendo la plataforma opositora de los gobiernos nacionales y populares. Entonces, fingir demencia ante esa situación no me parece que sea el camino. Así que estoy trabajando, estamos haciendo reuniones con los compañeros de la coalición para ver de ir perfilando una cantidad de ideas, pero me parece que es un tema que hay que tomarlo y que lo tiene que tomar el próximo gobierno. No solamente eso, pero en el medio sí creo que debemos, digo esto, todas las experiencias autogestionarias tienen que tener una mirada fuertemente. El Estado tiene que estar impulsando fuertemente toda esa experiencia autogestionaria, digamos, ¿no? Porque me parece que cuando pueda el Estado impulsarlo, les permite fortalecerla, pero de la base de la base esta que decíamos anteriormente, digamos, ¿no? Si en Argentina decimos que además hay un proceso que yo creo que es Corte Suprema de Justicia, sistema de medios, que estigmatizan, que generan sentido y que generan condena mediática, bueno, después pasan las cosas que pasan, ¿no? Es muy interesante leer, miren, lo dije el otro día cuando fui a la Cámara de Diputados, el otro día hace un tiempo, la primera vez que fui a la Cámara de Diputados como jefe de gabinete, leer un párrafo del fallo de Martínez de Giorgi cuando condena a los integrantes de Revolución Federal. Los procesa, les dicta el procesamiento. Martínez de Giorgi toma un texto de Eduardo Bertoni. Eduardo Bertoni fue relator de Naciones Unidas y demás, y fue el primer titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública del gobierno de Macri. Se fue al poco tiempo. Bertoni dice una cosa así: la permanencia y la sistematización de los discursos del odio pueden llegar a justificar un homicidio. Digo, me parece que nadie puede pensar que a Sabac Montiel se le ocurrió lo que se le ocurrió justamente con Cristina. Si no existiese estos discursos del odio que vienen sucediendo con Cristina desde la resolución 125, que fue la primera vez que vi un cartel que decía Cristina Yegua. Claro. Me van a putear todos porque dije que era la última y me surgió una, y si me lo permiten la voy a hacer. Le pregunto también a mis compañeros. Quedan dos, pido mil disculpas. Yo ya estoy. Me agarraron mintiendo. Leí en estos días, Agustín, esto quizás te lo pregunto en tu doble carácter de jefe de gabinete y de candidato.
que Tayana estaba impulsando la compra de unos aviones de la India, ¿correcto? Sí. Y que también estaba impulsando, corregime si me equivoco, una reforma en la organización de las fuerzas. Sí. Y que estaba siendo muy resistido, obviamente, por algunos sectores. En términos geopolíticos, de política internacional, ¿qué se juega en la Argentina en la próxima elección? Nos quedamos un buen rato. Bueno, Y el sentido de la vida. voy a utilizar... lo tienen a Juan Gabriel Tocatlián, No, perdón. vicerrector de la Ditela. Ajá. Léanlo. Ok. Es uno de los tipos que más sabe de política internacional en la Argentina y es un académico, digamos, ¿no? Él dice claramente que el mundo está convulsionado, que terminamos ya, se terminó eso, lo que quedaba del mundo unipolar que había salido después de la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y que en el mundo hoy hay dos nortes, Estados Unidos y China. Digamos que hay dos potencias y que esas potencias se disputan alineamientos automáticos, adhesiones, espacios de influencia, y que esa va a ser la disputa que va a tener el mundo y que va a tener Argentina en los próximos años. Es más, compara esto con la década del 30 del siglo pasado. La década del 30 del siglo pasado con la caída del imperio tradicional, que era Gran Bretaña, con el ascenso de los Estados Unidos, que aparecía como la potencia moderna, industrial y todo lo que más. Los conservadores de la época de la década del 30 que nos gobernaban en ese momento, hasta en eso se equivocaron, porque fue el momento del pacto Roca-Russima, Claro. que fue Julio Roca Con los decirle, británicos. somos la perla más preciosa de la corona de su majestad allá en Inglaterra. Entonces me parece que ese es el mundo que nosotros hoy tenemos, y por eso hay tanta tensión en lo que significa lo que la Argentina tiene que tener, que es una flota de aviones supersónicos que dejamos de tener cuando sacamos de servicio los Mirage. Entonces, desde ese tiempo que nosotros estamos buscando distintas alternativas. Alguna vez vimos los Kafir israelíes, se desechó. Alguna vez vimos los F-1 españoles, que eran viejos y también los desechamos. Y hoy tiene sobre la mesa el ministro y el gobierno tiene distintas opciones. Tiene aviones chinos que China ofrece, que ofrece además con un fuerte financiamiento, que es una gran ventaja. Cuando aparecieron los chinos, rápidamente aparecieron los norteamericanos con los con los F-16, que son F-16 que los viene utilizando creo que Noruega, y que Noruega los dejaría usar y nos vendería a nosotros. Aparecieron los indios, estaban los coreanos, y en el medio de todo esto tenés Inglaterra y Malvinas. Porque yo, por ejemplo, cuando asumí en el Ministerio de Defensa en esta gestión con Alberto, estaba negociando con los coreanos, con la empresa Kai coreana, y un día me mandaron un mail que interrumpían las negociaciones porque Gran Bretaña se negaba a exportar, no daba la autorización de exportar, y como los aviones que ellos tenían componentes británicos, no podían exportar, vendernos a la Argentina esos aviones. Por eso mismo los Super Étendard, que son aviones franceses, pero tienen el asiento eyector inglés, no los pudimos usar nunca, y esa fue una de las grandes compras que le hizo Mauricio Macri a la Armada Argentina. Entonces es una decisión geopolítica. Nosotros, cada vez que a mí me ha tocado hablar con los americanos, con los norteamericanos, le hemos dicho claramente, le hemos dicho, está todo bien, pero la realidad es que cada vez que nosotros queremos reequipar a las Fuerzas Armadas argentinas, aparece Gran Bretaña y pone trabas para eso. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? En Malvinas, un destacamento, una base inglesa, que todos los años la equipan más. El año pasado hubo instructores kosovíes para el ejército, para los soldados ingleses que están allí. Hay más soldados británicos, o igual cantidad que isleños en Malvinas en este momento. Mirá. Y para Gran Bretaña es importantísimo desde el punto de vista geopolítico. No crean que es el petróleo, la pesca y demás. Es geopolítico porque imaginemos el mapa, es Gran Bretaña, la isla Ascensión, que es británica, y abajo Malvinas. Pueden patrullar de norte a sur la totalidad del Atlántico. Y con Malvinas tienen la mirada en la desembocadura del Estrecho de Magallanes.
que sigue siendo el único canal natural de comunicación entre los dos océanos. Entonces, claramente que lo que está haciendo Jorge es buscar cuál es la mejor alternativa y tomar la mejor decisión posible en este marco que dije recién. ¿Qué es lo que pasa? Primero, hay un redimensionamiento geopolítico sobre el rol de la Argentina y sobre el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de una ley que yo promocioné y que se aplicó durante la primera vez cuando yo fui ministro de Defensa, que fue el FONDEF, que es un fondo de asignación específica para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y hay un despliegue mayor de las Fuerzas Armadas Argentinas en el sur y en la Antártida. Entonces, de esto es fundamentalmente lo que se trata. Todos los países del mundo, no significa estar en una carrera armamentística ni nada por el estilo, están mirando y privilegiando, viendo cómo hacen para fortalecer su Fuerza Armada, porque en el mundo hay una guerra. Claro. Una guerra que todo el mundo decía que iba a ser corta, que iba a ser y todavía sigue estando, y el mundo es un mundo que hay tensiones. Nosotros tenemos definida una política de defensa, como digo yo siempre, que es reactiva, cooperativa con todos los países de la región y disuasiva. Para disuadir hay que tener con qué. Si no tenés con qué, no hay ninguna disuasión, digamos, claro. ¿No? La ley que mandó Jorge es una ley que empecé a trabajar yo como ministro de Defensa. La empecé a trabajar y convoqué a los equipos técnicos de Nilda Garré y de Horacio Jaunarena, que me parecían que eran los dos ministros de Defensa más emblemáticos quizás de todo este periodo de la democracia. Jaunarena de Alfonsín y del radicalismo, y Nilda nuestro. Y los equipos nuestros y los técnicos de las tres Fuerzas Armadas y de la jefe de Estado Mayor Conjunta. Está reformando una ley del año 1972. Es un decreto ley de la NUCE. Increíble. Tiene 50 años. Ni siquiera contemplaba, no contemplaba la conjuntez, no contemplaba ni siquiera la participación de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces hizo todo un trabajo de casi 3 años en forma conjunta y bueno, como en tantas otras cosas, la oposición improvisa, no sabe de qué se trata, no estudia, están anclados hace 20 años atrás. Vos escuchás la propuesta para la Fuerza Armada, vamos a mandarla a combatir al narcotráfico. Ningún país está mandando a la Fuerza Armada a combatir el narcotráfico porque están viendo los países de que hay problemas en el mundo. Entonces lo que tienen que hacer es fortalecer su política de defensa, no otra cosa. Agustín, muchas gracias por pasar por 3 estrellas. Nosotros, si no te molesta, vamos a hacer una foto. Bueno, con todo gusto. Y la última pregunta que te iba a hacer de Eva Perón, te la vamos a hacer para TikTok. ¿Puede ser? Bueno, dale. Y terminamos acá. No te quedas ahí, nosotros la foto la sacamos con esta. Bueno. Si querés sacarte los auriculares. Ahí está. Perfecto. Nos ponemos acá. Pimba. ¿Para dónde? ¿Para allá? Acá, para allá. Un poco incómodo. Ahí estamos. Hasta ahora el más alto cargo que se sometió a este momento. Sí. ¿No? Ha pasado entonces por 3 estrellas el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi. Muchas gracias, Chivo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima, dale.